7:43. Comenzamos con nuestra primera entrevista. Se encuentra con nosotros en nuestros estudios de manera presencial Javier Jurado, asambleísta de la bancada de UNES, integrante de la Comisión de Seguridad. Y antes de entrar en materia del tema por el que le hemos formulado esta invitación, asambleísta, quisiera yo preguntarle ¿por qué se arriesgaron a presentar esta moción respecto al juicio político, a la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura si no tenían asegurados los votos? ¿No es un tiro al aire? Buenos días, un saludo a todos, muchísimas gracias por la oportunidad. Bienvenido. Bueno, primero no era un riesgo, es hacerlo legal, fue hacerlo legal. Los vocales del Consejo de la Judicatura habían cometido algunas irregularidades y en esa facultad que tiene la Asamblea Nacional de censurarlos, desde la bancada de UNES y mi compañera Viviana Veloz presentó una moción. Entonces no ha existido el riesgo, sino que ha habido la legalidad en hacerlo. Lastimosamente se cambiaron los votos a último momento, no sabemos cuáles han sido esas irregularidades para que se cambie o se compre las conciencias de ciertos legisladores que han defendido un Consejo de la Judicatura que comete irregularidades, donde hay audios, donde se evidencia la corrupción. Es por eso que desde la bancada de UNES no defendemos a personas, defendemos la institucionalidad o en su modo. Tampoco queremos sancionar de manera arbitraria, sino que lo hacemos en base a la Constitución y a la normativa nacional. Asambleísta, qué gusto, buenos días. Decía Licenia, justo ayer coincide que además revelan un video que aparentemente habla de una reunión que ocurriría los primeros días de este mes. Qué coincidencia, ¿no? Justo ayer. Pero en esa reunión no hay nadie de su bancada. Está el jefe de la bancada social cristiana, pero le meten en el saco a la Revolución Ciudadana. El correísmo, como ellos llaman, tenía intereses de bajarse a la judicatura para además tomar control de la justicia. Es tan fácil como eso. Me bajo a 3 vocales y con eso me tomo el control de todas las cortes del país. Porque ellos, los que repiten esto que yo le acabo de decir, creen que los 18 millones de ecuatorianos somos estúpidos. Entonces repiten eso. ¿Había algún interés de tomarse la justicia, como dicen ellos? Esa es una muletilla. Jamás ha habido el interés de tomarse la justicia. Los vocales han cometido irregularidades y son sujetos de sanción política. En ningún momento la bancada de UNES ha querido separar esos vocales que han cometido irregularidades para tomarse por la mano la justicia. Nosotros no tenemos esa necesidad. Además, la bancada de UNES trabaja en base a la legalidad. Hoy la prensa, cierta prensa presenta a la bancada de UNES como la responsable de un flagelo, cuando nosotros no somos responsables de un problema y ni siquiera de una reunión privada entre personas que no está prohibida en el Ecuador. Yo no sé de dónde están prohibidas, desde dónde se prohíbe la reunión o la asociación de personas. Estaban reunidas, no sé cuáles fueron los parámetros, no sé para qué temas se reunieron, pero sin embargo la prensa ha querido responsabilizar a la bancada de UNES. Eso es échales la culpa para distraer a la población, que hoy sí tiene problemas, que tiene problemas de seguridad, que tiene problemas económicos, y de eso no está hablando el periodismo nacional. ¿Cuál es su criterio con respecto de esta revelación que han hecho, de que se reúnen los dos Aquisela con Esteban Torres? ¿Hay algún problema? ¿Hay, digamos, es un pecado que se hayan reunido además? No. La asociación y la reunión no está prohibida en el Ecuador, se podían reunir, son personas que tienen cargos públicos, y que en ningún momento en la Constitución o en alguna ley o en el COIP se prohíbe que se reúnan. Se podían reunir, no sé para qué tema se reunieron, no podría decir, no he estado presente en la reunión. Entonces ellos tenían la facultad de reunirse, sí, podían reunirse, y sería bueno preguntarle al presidente de la Asamblea, al presidente de la Corte Nacional y al representante de la bancada social cristiana en qué tema o en qué parámetros se reunieron. Ahora, ¿usted cree, asambleísta Jurado, que esta reunión o la revelación de esta reunión, que no sabemos cuándo ocurrió, si fue antes o fue justo días antes de esta moción que ustedes presentaron ayer, o fue en los momentos del juicio político, pero cree que esta revelación pudo haber interferido en este cambio de voluntades que usted dice que se dio a última hora? Porque entendería yo que si ustedes presentan una moción estaban seguros de que contaban con los votos, pero a última hora usted acaba de señalar que se echaron para atrás algunos asambleístas. ¿Cree que la revelación de esta supuesta reunión cambió la voluntad de los asambleístas? ¿Tuvo que ver con eso? Mire, ¿sabe qué me preocupa en el entorno? Que sean perseguidos extrajudicialmente. O sea, eso sí me preocupa, que personas
que desempeñan un cargo político y público sean perseguidas extrajudicialmente. Esa debe ser una preocupación de los ciudadanos ecuatorianos, porque mañana, si yo me reúno con ustedes, puedo ser sancionado por eso. Entonces, desde otro modo, creo que sí interfiere y hace una presión mediática, porque existe una presión mediática desde cierto sector de la prensa para interferir en una votación que era importantísima para el país, que hoy el país necesita que el Consejo de la Judicatura haga un verdadero control de la justicia, que no sea utilizada para perseguir o sea utilizada para casos de corrupción. ¿Van a insistir en el juicio político ahora por el tema de los audios o ya van a dejar este tema de la judicatura allí? Bueno, había que esperar el tiempo prudente para proceder a hacer una revisión de las irregularidades que han cometido, y en el tiempo que se puede hacer y con las pruebas de descargo que se puedan tener, hacer el control político desde la Asamblea Nacional. Legislador, yo decía en el comentario, por eso terminé desviándome, no hablé de la encuesta de Sid Gallup, terminé desviándome. Hablaba en el comentario de que a los ecuatorianos en el día a día nos están golpeando flagelos, problemas, crisis muy profundas. O sea, pasa primero por el tema de la inseguridad, que en toda encuesta, en todo estudio de opinión que usted revise o que nosotros revisemos, está la inseguridad como el tema principal. Después viene la situación económica, el desempleo, la salud, etcétera, etcétera. Pero la inseguridad hoy es el primer problema. Yo hace un momento leía sobre una balacera, un enfrentamiento y un caso nuevo de sicariato en la provincia de Santo Domingo, cosas que pasan ya en cualquier parte del territorio nacional. Hay una gravísima crisis de inseguridad. Hemos visto lo que pasó en las cárceles la semana anterior nada más, y que además suman ya 9 masacres carcelarias. No va solo una, no es un caso aislado. Sin embargo, se dan estos casos. Hoy estamos hablando de este escándalo que se ha desatado ayer, de una reunión, y vienen estas cortinas de humo y nos tienen hablando una semana de un tema, una semana de otro, y dejamos detrás todos estos asuntos que son tan importantes. Usted es legislador, representante de la provincia del Guayas, además, una de las provincias, si no la más golpeada justamente por los temas de inseguridad. Es la más golpeada. Es la más golpeada, así es, y Guayaquil hoy por hoy, la capital provincial, una de las ciudades, de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. ¿Qué se está haciendo desde la Asamblea? ¿Qué están proponiendo ustedes? ¿Qué están planteando ustedes? ¿Y qué es lo que debería hacer el gobierno para solucionar este problema? Bueno, desde la Asamblea Nacional nosotros hacemos el control de fiscalización y crear normativa para mejorar la seguridad en el país, pero hay una responsabilidad del Ejecutivo que la está evadiendo, y me preocupa muchísimo que se quiera distraer, por ejemplo, la ciudadanía. Hay evidencias desde la defensa del PPL Norero, donde hay una conversación entre un alto funcionario del gobierno con un PPL hoy fallecido. Entonces, tenemos que comenzarle a decir la verdad al país, qué está pasando, o esto de una cortina de humo de parte del Ejecutivo para distraer con otros problemas que no son menores. Por ejemplo, la economía del país está siendo flagelada, el sector agropecuario tiene muchos problemas. Yo soy representante del sector agropecuario y nos preocupa muchísimo la economía hoy de este sector, cuando tenemos factores de exógenos que afectan la economía y ya también lo de internos. Entonces nos preocupa muchísimo qué hace el Ejecutivo cuando nosotros como Asamblea Nacional presentamos proyectos de ley, aprobamos proyectos de ley que envió el Ejecutivo, que decía que hoy ya son la solución, y que si no aprobábamos íbamos a ser responsables de los casos de inseguridad que se den en el país. Ahí está, aprobada la ley de uso legítimo de la fuerza para la Policía Nacional. ¿Ha reducido los índices de violencia a través de la aprobación de esta ley? No, porque tenemos una policía poco dotada, poco preparada, y esta ley sí asegura esa preparación y esa dotación, pero en un futuro, pero necesita que se ejecute el presupuesto, y me preocupa muchísimo. Ustedes oían al presidente que hacía que iba a hacer una inversión grande en Guayaquil, de 11 millones de dólares. Ya viene anunciando varias inversiones históricas en diferentes pero no hay nada, aspectos. No existe nada, y eso nos preocupa como ecuatorianos cuando vivimos en una ciudad insegura, cuando vivimos en un país inseguro,
y le queremos echar la culpa al pasado y les digo, uno de los problemas que tenemos con los funcionarios del Ejecutivo es que viven en el pasado. Por ejemplo, la construcción de las megacárceles, les he pedido, construyan una mini cárcel, hasta ahora lo hacen. No han hecho nada, no construyen un retén de policía, no dotan de patrulleros a la Policía Nacional. Cuando se regresó a la vaca, en este momento en el país se hace vaca para que los patrulleros tengan llantas, para que los patrulleros compren un repuesto. Y viven en el pasado y viven echándole la culpa cuando hoy el Ecuador tiene un problema que tiene también factores exógenos que suman el problema. Por ejemplo, el consumo de drogas mundial se ha incrementado, y si yo paso a una ley económica como es la oferta y la demanda, esto quiere decir que hay mayor demanda de droga y por eso existe una oferta, pero no necesariamente este es de un país altamente consumidor o productor. Este país es de una víctima de un flagelo internacional que necesita la ayuda de otros países, que necesita la ayuda de los vecinos, que no están haciendo nada tampoco. Y hoy tenemos un problema de violencia extrema en el país, donde ya hay más de, no sé, solo en las muertes carcelarias hay más de 400 personas, una población muertes de violentas, 40,000. creo que ya superamos las 3,000, me parece, en lo que va del año. Somos históricamente hoy en Latinoamérica el país más violento después de Brasil. Entonces sí nos preocupa qué hace el Ejecutivo cuando la Asamblea está haciendo normas, interpretaciones del COIP. Todo mundo tiene una solución, el periodismo tiene una solución, la sociedad civil tiene una solución, pero el presidente de la República no la tiene. Pero él ha dicho en una última entrevista que se está analizando el tema de liberar las prohibiciones para el porte y tenencia de armas, que es un asunto que se está analizando. ¿En qué medida esto va a contribuir a combatir la inseguridad? Hay expertos en la materia que sostienen que esto podría agravar incluso los niveles de inseguridad, porque si con la prohibición no pueden controlar el porte de armas, imagínense si eso se libera. Ya, hay que separar, y el presidente les voy a hacer, y hagan algún rato un análisis, pueden buscarlo y pueden investigar sobre la ignorancia educada. El presidente es un contenedor de ignorancia educada, el presidente no conoce, y ustedes ven que no sabe ni multiplicar, y eso me preocupa cómo hicieron el ponderado para la pregunta de la consulta popular sobre la Asamblea Nacional, si no sabe ni cuánto es 30 por 20. Eso me preocupa muchísimo como ecuatoriano, y le tiene que preocupar a todos los ecuatorianos. Además que no conoce y no sabe, hay cosas dentro del sistema legislativo que sí están contempladas, y el porte en el Ecuador y la tenencia de armas en el Ecuador no ha estado prohibida. Nadie ha prohibido eso. Está regulado. Está regulado, y lo que se quiere regularizar más aún. Yo he presentado un proyecto de ley donde se mejora la regularización de armas, y lo que se pretende es desarticular las armas ilegales que son en el problema en el Ecuador, que ya no son solo pistolas y revólveres o revólveres artesanales. Hoy son armas de guerra en una sociedad civil, y en una sociedad civil violenta, y por supuesto que el tema de las armas no mejora las condiciones de seguridad en el país para nada. Aún yo, siendo el proponente, puedo decirles que no mejora, aún cuando tenemos un cuerpo normativo que es desde 1980, que está expedido desde 1980, y eso quiero que conozcan. Es una ley que ya no está actualizada, que incluso le causaba problemas al Centro de Control de Armas para la ejecución de políticas públicas para solventar un problema que ya es un flagelo. Hoy las armas en el Ecuador, las armas ilegales sobrepasan a las armas legales y sobrepasan a las armas que tiene incluso el Ejército y la Policía Nacional. Entonces sí necesitamos una regularización, y no solamente de las armas de fuego letales, sino de las menos letales que ya son utilizadas por cualquier persona y que no están incluidas en la legislación nacional. ¿Cuáles son esas armas letales y no letales? Las armas letales, bueno, hay una separación. Las armas letales de fuego son las que tienen un proyectil, cual punta puede ser de plomo, acero o de cualquier metal que puede causar la muerte. O sea, una pistola, un revólver. Una pistola o un revólver. Yeah. Y hay las armas menos letales, que hoy ya la ONU las cataloga como menos letales, no traumáticas, porque antes había un concepto de traumáticas que te causaban un trauma. Una escopeta. No, una pistola con un cartucho que contiene plomo, pero tiene una punta de goma. Entonces okay, son las que normalmente utiliza la Policía Nacional en las manifestaciones, que no estaban incluidas en la legislación ecuatoriana y que eran utilizadas al albedrío, y que la Policía Nacional incluso hacía las compras sin que estén incluidas o regularizadas en el Ecuador. Y por otro lado, hoy es normal que un asaltante tenga un arma menos letal o traumática,
y amenace a una persona y le robe y no pueda ser sancionado porque no están incluidas en en la ley de armas y en el Código Integral Penal. Yo tengo una inquietud ahí, porque a propósito de lo que usted decía, es decir, en el Ecuador no es que estaba prohibido del todo, pero sí estaba normado, regularizado, etcétera. Pero vemos que hoy, y yo vi el otro día, no sé si Licenia tiene mucho más clara la declaración que dio Juan Zapata, el actual ministro del Interior, sobre vamos a tener una policía al mismo nivel o igual de preparada o armada que la delincuencia, una cosa así, dijo Zapata, ahorita no lo recuerdo con claridad. Pero el tema es, y usted nos acaba de decir, que la delincuencia en este país tiene la facilidad de acceder a armas de todo tipo e incluso mejores que las que tiene la policía. Mucho mejor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo importan ¿Cómo? ¿En esas dónde armas? ¿Cómo compran? llegan? ¿Quién les facilita esas armas? O sea, hay además un tráfico ilegal de armas de ese tipo en Ecuador. Exacto, y eso es lo que se pretende evitar, que armas ilegales estén en las manos de incorrectas. Y eso es lo que ha causado el problema en el país. El problema no son las armas legales, porque a nadie en su cordura se le ocurre cometer un delito con un arma que tiene trazabilidad y que está registrada en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Las armas utilizadas en hechos delictivos son armas que son, primero, irregulares o, en otro caso, que fueron robadas a la Policía Nacional. Y eso es lo que nos preocupa, que ahora hasta la Policía Nacional es víctima de la delincuencia organizada y que son armas que incluso ya estaban en desuso, por si acaso, y que la Policía Nacional no había hecho su destrucción, cuando tenía que pasar esa arma del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al Centro de Control de Armas para que haga la destrucción de estas armas que hoy están en manos incorrectas. Entonces, desde otro modo, lo que se necesita es hacer una regulación súper estricta. Es una actualización de esa regulación que existe Exacto, actualmente, que abarque estas otro tipo de armas. Otro tipo de armas, por ejemplo, también las armas eléctricas, que ya van a ser utilizadas por la Policía Nacional, que ya están en la legislación del uso legítimo de la fuerza, que van a ser utilizadas, pero mañana también pueden ser utilizadas por gente que lo haga de manera incorrecta, y eso se tiene que tipificar como un delito. Y son aberraciones jurídicas que están hoy en la Asamblea Nacional, por ejemplo, que se regularicen armas sin haber tenido una trazabilidad. Eso es ilógico. Es como que yo mañana pretenda meter carros robados en Colombia en el sistema nacional. Y vengo y lo meto Exacto, en la ANT. Cuando existe a nivel de Latinoamérica un protocolo de manejo de armas de mano, y que eso tiene que estar albergado en nuestra legislación. Y uno de los problemas que tenemos en otra normativa, no en la mía, porque la mía es una normativa súper técnica, en la de otro legislador que presentó, es que esta norma pretende legalizar armas sin ningún registro. Y eso sí nos preocupa, y me preocupa como legislador, que otro legislador haya presentado en su periodo anterior un proyecto de ley que puede causar un problema, que incluso viola la jurisprudencia nacional. Entonces tenemos que comenzar a legislar con la actualidad. Tenemos una ley de 1980 que no guardaba concordancia con la actualidad. Pero no hay que cambiar también el Código Orgánico Integral Penal para lo que usted está proponiendo para esta actualización de las prohibiciones del porte de armas, etcétera. El Código Integral Penal tiene una sanción para el porte y la tenencia ilegal de armas. Esa es una sanción para un delito. Pero por otro lado, tienes que incluir ese tipo de armas para que mañana utilizar un tipo de arma, por ejemplo, traumático, menos letal, de manera incorrecta, sí sea un delito. Porque hoy en el Ecuador, por ejemplo, un policía que se defendió de ampones que le dispararon con una arma traumática, estuvo en estado grave. No es que no matan, sí matan, un arma mal utilizada. Miren, yo les voy a hacer solo una simetría. Una cuchara en manos de una persona violenta es un arma. Entonces lo que se tiene que hacer es regularizar, saber dónde están esas armas, que esas armas estén en las manos correctas, porque el mundo está armado. No ha dejado de existir armas. Todos los países del mundo contemplan esto. No hay un país del mundo que no tenga una legislación. Las sociedades más desarrolladas, las sociedades más de primer mundo, como se dice, tienen una regulación estricta, y eso es lo que busca mi ley. Y por otro lado, las sociedades menos desarrolladas, como las de África, les permite a cualquier persona tener un arma, un fusil o cualquier tipo de arma. Y eso causa también que ustedes han podido ver que África es uno de los continentes más violentos del mundo. Y hoy Ecuador ya se compara con esos países africanos. Y eso es lo que nos preocupa, porque hay un entorno armado de manera ilegal. Y hoy la Policía Nacional, por ejemplo, el teniente coronel Zapata,
hoy ministro del Interior, que desconoce del tema, y les voy a decir la verdad, yo creo que él no está preparado para el cargo, y él habla sobre que va a dotar de mejor armamento a la Policía Nacional. Solo 1.3 policías, 0.60 policías están armados en el Ecuador. O sea, ¿qué quiere decir? Que si hay 50.000 policías, solo 30.000 están armados. Cuando la delincuencia, por delincuente, en las bandas, hay un número que estimado, se sabe que tienen 1.4 armas por persona. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos tienen más armas que la Policía Nacional, y si son 100.000, ellos tienen 100.000 armas, la policía solo tiene 30.000 armas. Y eso es lo que nos preocupa. Eso, asambleísta jurado, eso deja entrever que quien está a cargo de controlar el porte legal de armas, o quienes están al frente de esta misión, o no saben hacer su trabajo, no lo están haciendo de manera efectiva, porque entonces, ¿cómo es que hay un universo de armas que están en malas manos, que vemos incluso dentro de las prisiones? O sea, ¿cómo entender que no se controla el ingreso de esas armas? ¿Por dónde? ¿Quién las trae? ¿Si las importan? ¿Si son...? No son importadas, son contrabando. Si son contrabando, si alguien las trae, si la misma policía, si no las destruyen, ¿por qué no las destruyen? O sea, le voy a comentar algo, y es algo que le decía a varios... A varios representantes del Ministerio de Defensa. Hay dos estructuras en el Ecuador para el control y la seguridad. Una que tiene una actividad complementaria, que es del Ministerio de Defensa para el control de armas a través de su centro de control de armas, y otra que es la Policía Nacional, que está encargada de lo operativo en las ciudades. Mire, ni entre ellos hay un entendimiento. El control de armas hace un trabajo y la Policía Nacional hace otro. Yo le preguntaba en reiteradas ocasiones a la ministra Vela: señora ministra, ¿cuántos fusiles ha decomisado en los operativos de control que usted hace? No, yo no controlo fusiles. Esas eran las palabras. O sea que si va con un fusil, venga el ejército, si va con uno, no. Estaban equivocados. Incluso en las estadísticas fallan. Porque mire, ¿qué hace la Policía Nacional? Allana una empresa de seguridad que tiene registro de armas, que tiene sus armas registradas, pero miren lo jocoso que es, porque ya da hasta jocoso. Hacen un allanamiento a una empresa de seguridad, que se suponía, en la noticia decían que prestaba las armas para actos ilícitos, que se suponía. Le hacen el allanamiento, se le llevan las armas, y todas las armas contaban con el permiso. Y además la empresa de seguridad contaba con el permiso de operaciones para guardia armado con arma de fuego letal. El señor es puesto a disposición, el señor gerente, el representante legal es puesto a disposición de las autoridades, y van, y el señor dice: bueno, yo soy legal, mira, aquí está, tiene que ser liberado. Las estadísticas que da el Ministerio del Interior es que hicieron un decomiso de 10 armas, y eso suma las estadísticas de este ministerio. Cuando va el Ministerio de Defensa al Centro de Control de Armas y las armas fueron devueltas, ya no suma la estadística. Entonces, por un lado piensan que suman las estadísticas, que se comete una ilegalidad, y por otro lado, otro ministerio dice: no es así, y tenemos que devolverle la arma. Entonces, es un problema en el país cuando las dos autoridades de control no ejercen ni siquiera una sinergia. O sea, porque por último, si no se llevan, no se ponen de acuerdo. Pónganse de acuerdo. ¿Y qué se hace para solventar un problema que hoy es de todos los ecuatorianos? Se nos está terminando el tiempo, legislador. Ya tenemos conectado a nuestro siguiente invitado, pero yo no quería perder la oportunidad de preguntarle. Hace pocos días empezó el proceso del censo nacional en el país. Y usted ha estado, tengo entendido, haciendo un proceso de control político y de fiscalización. ¿Se encontraron irregularidades? Brevísimo, cuéntenos qué es lo que está pasando detrás del censo. Tenemos que hacer otro programa de media hora. No, un programa de media hora, pero bueno, tengo casi un año haciéndole seguimiento al censo nacional. Es una preocupación mía como técnico, como administrador público, qué cifras se le van a entregar al país, porque así se implementa la política pública. Incluso es un problema para el presidente. Yo le he alertado en los plenos en varias ocasiones, he hecho conocer a varios legisladores de su bancada para que le digan que hay un problema y que le va a causar un problema exactamente a él. Por ejemplo, el censo nacional se va a pedir la cédula de identidad, eso es violar la privacidad de las personas. Desde ahí se van a preguntar datos que no se pueden preguntar, pero lo más preocupante es que se van a invertir más de 70 millones de dólares que ya fueron invertidos, y cuando yo les puedo decir y les puedo pasar toda la información, eso tiene irregularidades como ustedes no tienen idea. Hay vicios en contratación pública,
no han programado bien su presupuesto y hoy van a hacer un préstamo a la banca internacional. Y ese censo no solamente va a ser costoso, sino solo va a ser un censo muestral. O sea, ¿qué quiere decir? Que a través de herramientas tecnológicas van a preguntar a ciertas personas y luego se va a sacar una tasa o se va a sacar un número aproximado, cuando esa no es la estrategia del censo. Y por otro lado, además que el censo tiene irregularidades, falla el programa. Los programas de capacitación para los técnicos censales, les puedo decir que ni siquiera funcionó a la interna del INEC. O sea, para los 400 funcionarios que puedan haber en el INEC, ni siquiera para ellos funcionó. El sistema de capacitación no funciona, lo están haciendo por correo. Entonces hay un montón de irregularidades que le van a afectar al país en el futuro. Los municipios tienen que tener una preocupación porque mañana no van a poder implementar política pública. Los ministerios deben tener una preocupación y les digo la verdad, también hay una discordancia entre lo que dice Finanzas y lo que dice el INE. Entonces, hoy en el Ejecutivo no hay quien se ponga de acuerdo. Muy bien. Lamentable. Muchísimas gracias, asambleísta, A ustedes, por habernos muchísimas acompañado. gracias por la oportunidad. Muy amable.